cuenta que era el chico de las flores. Le pedía que siguiera, pero él insistía. Lloverá hasta el amanecer. ¿Estarás segura? Y así se daba cuenta de algo. No sabía si era burla del universo o de algo, pero de todas formas se seguía topando a este chico. Incluso era un amable gesto de su corazón que no podía rechazar tan fácilmente. Incluso sería un poco grosero si él simplemente está haciendo un acto de bondad. Y así simplemente aceptó. Aunque fue curiosamente extraño, los dos caminaron prácticamente en silencio. Incluso agradecía al sonido y a las gotas de la lluvia que hacían menos incómoda esta situación. Pero aún así, para ella seguía siendo un poco raro. Este chico extraño, de casi 1,90 m, seguía caminando a su paso, lo cual era raro para su altura. Recordaba cuando caminaba con su esposo que él siempre la dejaba atrás, y este chico inusual caminaba al mismo tiempo. Se le pasó por la mente a aquella joven con la que la vio comiendo en el restaurante de barbacoa y le mencionó que a su novio no le gustará esto. Estar compartiendo sombrilla con una persona extraña definitivamente le hará enojar. Así él afirmó que no es su novia, es su amiga. Y aunque ella estuvo un poco dudosa de eso, de todas formas él insistió. Debería de creerme. Solo es una amiga, no es mi novia. Volvió a repetir. Inusualmente se le hizo raro. Un hombre tan joven que parecía popular entre mujeres. Y así él mismo, en tono de burla, se paraba detrás de ella. Le decía que no estaba interesado en una mujer todavía. Pero así le creía, se lo hacía saber para que no siguiera insistiendo. Él se daba cuenta de que se aproximaba un carro hacia ellos, entonces tomó a Jaiso de los hombros para él poner la espalda junto a la calle para que le cayera todo el agua a él. La había salvado de que la salpicara el agua. Y así estos dos se habían quedado un poco cerca. Jesús se daba cuenta de que ese conductor fue un inconsciente, pues había manejado muy deprisa, pero también caía en cuenta de algo. Los dos estaban muy cerca, más que Taya le dijo que era muy alto, ¿verdad? Pues la había protegido completamente de pies a cabeza. Le daba la razón, pero también se daba cuenta de lo raro y la posición en la que estaba era tan extraña. Y esto confirmaba sus sospechas. Este chico realmente sí está interesado en ella, aunque era raro. ¿Por qué ella? ¿Por qué de esta manera? Y aún así, los dos se fueron nuevamente caminando, en silencio todavía, pero seguía pensando eso. Era su interés bastante claro, ya no podía confundirlo ni negarlo, así que no dudó ni un segundo en preguntarle por qué estaba siendo tan amable con ella. Obviamente él se empezó a reír, se dio cuenta de su interés, se dio cuenta de sus trucos, ¿verdad? Así él se acercó y le dijo cara a cara, es que tenía bastante interés en ella. Estaba curioso por conocerla y quería saber si ella estaba dispuesta. Rápidamente ella le decía que no, y él le decía que era un poco grosera por esa actitud. ¿Por qué no podían conocerse? Ella rápidamente le aclaraba que porque era una mujer mayor, aburrida, y él era un joven con bastante interés y demasiada vida por delante. Así llegaban rápidamente a su casa y le decía que gracias por este amable gesto. Y aún así él volvió a preguntar si de verdad no podrán conocerse ni siquiera un poco. Y él claramente le decía que no. Así él simplemente le decía, te escuché fuerte y claro. Y hasta aquí dejaban hecha experiencia de conocerse. Lo que le dejaba realmente extrañada. Pero ver cómo aceptaba eso sin quejarse ni nada le pareció bastante considerado y conmovedor. Preguntándose por qué ese tipo de hombre le interesó.
¿Qué le había llamado la atención de ella si sabía que era extremadamente aburrida y sin nada de interés? Incluso algo en ella se encendió, pero fue justo cuando se dio cuenta de que Micheol no se había llevado su sombrilla. Recordó la conversación en el bar de que una esposa amada hacía que su esposo le echara demasiadas ganas a todo. Intentó ser un poco de cariñosa. Tal vez con este gesto Micheol lo aprecie. Incluso pensó, ¿de verdad cambiará esto un poco? ¿Lo apreciará de verdad? Así fue rápidamente a la oficina esperando, viendo cómo todos salían. Incluso le había mandado mensajes y había hecho llamadas, pero él no contestaba. Tal vez había acabado su batería. Pero bueno, ya estaba aquí. Y fue justo cuando se dio cuenta de que él salía muy cariñosamente con una mujer demasiado joven. No quería pensar mal, pero eso dejó su corazón extremadamente raro. Los dos se quedaban mirando mutuamente, y Ari decía que ¿quién era esta mujer tan rara que nos observa? Rápidamente Micheol se puso nervioso y dijo que era un familiar cercano, una amiga, pero casi como familia, lo que dejó extrañada a Jaeso. ¿Cómo podía reaccionar a esta escena enfrente? Así Micheol se despidió rápidamente de Ari y empezó a quejarse con ella. ¿Por qué venía sin permiso? ¿Por qué no le marcó antes? Cuando claramente ya lo había hecho, pero él no tomaba sus mensajes. Estaba enojado. Pero así ella preguntó quién era esa mujer. Le dijo que era una compañera de trabajo, y así empezó una guerra de insultos entre ellos. Pues Micheol empezaba a insultarla, diciéndole que como ella no tenía nadie más, ni amigos, ni una pizca de nada, ella no creía que había amigos entre hombres y mujeres, pero como es una solitaria, por eso no sabe nada de eso. La vida actual cambió, ya no es lo mismo. Pero mientras estos insultos, se dio cuenta de algo. Había rechazado esa oferta como si nada, como si no hubiera sido nada, cuando fue realmente especial. Escuchar esos insultos de Micheol y luego venía a su cabeza esa voz grave y suave, sintiéndose conmovida, como si algo empezara a florecer desde dentro. Incluso, ese amable gesto de ese joven alivió su corazón en estos momentos donde era fuertemente insultada y criticada. Así al día siguiente iniciaba su nueva jornada. Aunque era muy temprano, las dos estaban completamente agotadas por el trabajo. Jaisu estaba dispuesta a trabajar mientras su pequeña y joven compañera descansaba. Pero justamente habían invocado a alguien, pues llegaba este joven Rosas a comprar. Jaisu le habló para atenderlo, pero inesperadamente este joven pasó de largo para hablar con su compañera. Esto lo sorprendió. Realmente le había hecho caso muy obedientemente. No le dirigió la palabra, y así pasaron 2 semanas. 2 semanas donde Micheol había inventado que se quedaría más al trabajo, incluso tomaría largas horas de trabajo, mientras ella seguía con su rutina normal. Solamente que este joven cumplió su palabra exactamente. No se acercó. Esto se le parecía tan extraño. Después de insistirle, rápidamente se alejó de su vida, como si eso simplemente hubiera sido una fugaz experiencia por parte de él. Incluso se le hacía raro ese interés de saber todo acerca de ella. Simplemente se esfumó, como si su interés hubiera sido tan raro. Pues sí, lo aceptaba. Era una persona tan simple que aquel hombre misterioso se había alejado tan rápidamente de ella. Simplemente se había esfumado de su vida. Pero bueno, así era siempre. Incluso su rutina seguía día a día. Nada cambiaba. Simplemente del trabajo a casa y nuevamente. Incluso Micheol seguía sin contestarle los mensajes. Pero estaba demasiado ocupada. En el restaurante estaba teniendo una cena empresarial, pues después del trabajo todos estaban aquí cenando. Y así, un jefe estaba invitando a todos los empleados una carne. Pues sí, estaban felizmente, incluso hablaban de que su jefe se acababa de divorciar. ¿Qué pasará con él pronto? Pero él simplemente le decía que seguiría, pues con una mujer tan hermosa al lado, no podía quedarse solo mucho tiempo. Y estos brindaban y todo, pero es lo que pensó.
no debería de estar solo tanto tiempo, pero lo que le llamaba la atención era aquella mujer con impactante figura y hermosa sin maquillaje. Obviamente su interés en ella era evidente. Además la había estado viendo trabajar en otras partes. Era una mujer trabajadora y obviamente caría ante sus finanzas. Así que le dijo fuertemente que bebiera este trago. Obviamente Jaiso se quedó impactada, pues no podía tomar tragos de los clientes y mucho menos trabajando. Y volvía a insistirle: toma este trago, lo que inesperadamente disparó un alboroto, pues llegaban a decirle a su jefe que un señor estaba hablándole fuertemente a Jaiso. Y sí, le gritaba que sabía con quién se estaba metiendo. Era una persona importante. Su jefe venía a preguntar qué es lo que estaba pasando. Obviamente le decía que no entrenaba a sus empleados. Esta persona era una grosera. Así, para evitar problemas, él se disculpaba por sus empleados. Pero no, él no quería eso. Él quería que Jaiso se arrodillara y pidiera perdón. Obviamente, esto le llamaba la atención. Su jefe empezó a discutir con él, amenazando con cerrar su tienda de carne. Obviamente, Jaiso se preocupó por su jefe y no dudó ni un segundo en arrodillarse, pidiendo y suplicando perdón y que volviera próximamente a su restaurante. Mientras su jefe se quejaba, ¿cómo es que podía hacer eso? Así, al terminar el turno, los dos se quedaron hablando, pues su jefe estaba realmente conmovido de que ella se hubiera arrodillado. Jamás lo hubiera hecho. Hubiera preferido perder tantos clientes que ver esa humillación, y le volvía a pedir que jamás vuelva a hacer eso. Prefiere perder clientes. No podía ver a sus muchachas arrodillándose y siendo humilladas de esa forma. Pero Jaiso decía que no pasaba nada, pues realmente estaba tan acostumbrada. Antes le dolía y lloraba, se frustraba, pero ahora su cerebro y sus emociones se habían hecho duras y ya no lloraba tan fácilmente. Así su jefe le proponía acompañarla a su casa, pues ya era muy noche. Pero Jaiso lo rechazaba, le decía que estaba ocupada, además tenía que ir a otro trabajo. Lo que lo impactó, pues cuando era momento de descansar de Jaiso, se la pasaba trabajando, su cuerpo va a ceder. No quería preguntar, pero ¿de verdad estaba muy endeudada? Y esto sí que la hizo pensar. Recordaba cuando los cobradores fueron y rompieron todas sus pertenencias. Cómo ella lloraba mientras Michio le abrazaba y le prometía que jamás pasará. Pero bueno, de todas formas seguía pasando, pues un ruido o incluso el viento azotando la puerta le daba miedo, pensando que eran los cobradores. Mientras este señor caminaba totalmente feliz. Le fascinó haber hecho que Jaiso se arrodillara, que pidiera perdón, pero algo lo acechaba. Pues para él, haberla humillado era lo mejor. Así rompería su espíritu y todo, y mientras la siguiera tratando mal, no quedará nada. A la próxima que la trate bien, ella quedará fascinada por su repentino encanto y caerá fácilmente a él. Un comportamiento bastante raro como para llamar la atención de una mujer. Pero Taiwán estaba detrás de él, así que le dio una fuerte patada. Enojado le decía que sabía quién era, pero así se acercó y le dijo que sí. Sabía quién era y qué es lo que había hecho. Así lo sujetó fuertemente del cabello y le decía que por favor, da el primer golpe. Tenía que darlo. Obviamente esto lo alteró. Como un pequeño chiquillo le estaba faltando el respeto a un adulto, así que no dudó ni un segundo en golpearlo. Pero así, esto le había fascinado. Le preguntaba que sabía quién era y le dijo que no. Lo puso tan feliz porque ahora su cara jamás se le va a olvidar. Y así, mientras Jaiso iniciaba su nuevo turno en la tienda de conveniencia. Ya le dolía todo, realmente estaba muy cansada. Pero bueno, simplemente tenía que esperar. Incluso no había clientes, era mejor así. Así podía tener un rato para sentarse y estar descansando. Pero justamente entró alguien, y esta persona sí que se le hizo conocida, pues era aquel joven que le había pedido conocerla. Se le hizo raro verlo de esta forma, pero bueno, trataría de no hacerle caso. Se supone que no se iban a hablar ni nada, ni mucho menos podía interesarse ahora. Pero se dio cuenta de lo que estaba comprando, y por primera vez se animó a mirarlo frente a frente, y se dio cuenta de que él estaba tan lastimado.
estaba lleno de golpes en la cara. Se alarmó, pero no podía dejarlo simplemente así. Así que le decía que con unas solas coritas no se va a aliviar. Entonces esto sí que lo hizo reír. Se acercó más a ella y le dijo, por favor enséñame cómo hacerlo. Lo que la puso obviamente nerviosa. No se quería involucrar con él, pero tampoco podía dejarlo de esta forma. Así que simplemente le dijo que lo siguiera. Y así, aunque su trato era raro, obedientemente sí la siguió. Pues los dos fueron afuera en las mesas para poder atenderlo mejor. Ella le decía que cómo es que terminaba así de golpeado. Obviamente él le cambiaba la respuesta y no quería responderle muy bien. Así ella simplemente tomó esto y le decía que se lo va a aplicar, pero por favor no se quejara. Sabía que dolía y así ella tomó suavemente su rostro y empezó a aplicarlo. Pensó que le molestaba o que le ardía, pero no, simplemente le hacía cosquillas. Pero bueno, estaba tan feliz de ser tratado de esta manera. Pero cuando le volvió a preguntar, él simplemente le dijo que era tan desafortunado. Y esto simplemente la dejó quieta. Incluso recordando, sintió su corazón frágil. Recordaba su infancia, aquella donde ella sufría y cómo nuevamente no pudo salir de la pobreza. Este joven le recordaba a ella. Esos momentos de debilidad, esa infancia arruinada estaba delante de ese joven. Obviamente se ablandaba su corazón y ahora sí le daba permiso de poder conocerse. Le decía que se le podía decir nona, pero no. Tenía que decirle señora. Esto le daba risa. Pero también se daba cuenta de algo. Se estaba haciendo el desafortunado y tenía sus tenis. Obviamente trató de esconderlos para que ella no los viera. Mientras tanto, Micheola estaba cenando en la empresa. Después de trabajar, todos se dirigieron para tomar cerveza y estar disfrutando. Obviamente odiaba estos lugares, pero no quería regresar a su miserable casa. Mientras, todos los demás jefes hacían tomar y tomar a Ari. Ella no podía, pero inesperadamente Michio la ayudaba. Le decía que ella se tomara eso y los tragos que le daban él se los tomaría. Obviamente esto ponía cálido su corazón. Estas cosas la conmovían. No sabía por qué Michio la estaba ayudando. Y de verdad esto lo apreciaba. Así, inmediatamente le empezaban a preguntar cuál era su tipo de él, qué tipo de mujer le gustaba. Obviamente, a él le aturdía estas preguntas. Tal vez una mujer seca, ordinaria. Y así le decía fuertemente, ninguna mujer que use unas bragas como anciana. Eso no le gusta. Y esto les pareció tan raro. Incluso le preguntaban si le gustaban las mujeres mayores. Obviamente decía que no. Las mujeres jóvenes llamaban su atención. Mientras, Jaiso seguía hablando con Taya. Este le había pedido que agregara su número, por si alguna emergencia, y obviamente ella lo agregó pensando que tal vez este joven en algún momento le pedirá ayuda por su pobre situación. Pero bueno, de todas formas, este le mandaba mensajes, y también a Micheol. Pero este, obviamente salía de aquel bar con Ari, fingiendo ser un caballero, pero obviamente ella lo abrazó y le dijo por qué era tan amable, por qué era diferente a los demás hombres de la empresa. Realmente no podía dejar escapar este sentimiento. La conmovía, la hacía sentir completamente diferente. Mientras la pobre de Jaiso se quedaba nuevamente en su celular. Algo extraño es que sentía un presentimiento raro. El mismo presentimiento que sintió cuando estaba descansando en el restaurante, imaginando que algo malo pasaba. Cómo su unión era destrozada. Ese presentimiento de que los problemas se están acercando la invadían. Así ella volvía a su casa, pues salía del trabajo. Simplemente tenía que llegar, descansar y nuevamente irse a trabajar. Debería de aprovechar estos pocos minutos. Pero la sorpresa que se llevó cuando llegó a casa realmente hacían que eso fuera extraño. Pues llegaba a casa y no había rastros de su esposo. Estaba sola, lo que lo presentía como problemas. Obviamente le marcaba,
Micheol se enojaba y le decía que no va a hacer un alboroto porque simplemente no está. No lo va a marcar como desaparecido. Tenía que comportarse, quería un trabajo de oficina, así que se tiene que aguantar. Como vio a salir a Ari, simplemente le colgó. Y esto seguía dejándolo con un mal sabor de boca. Ella estaba aquí sola, sintiéndose sola completamente. Mientras, Taya se encontró con un amigo de la escuela. Bueno, no era su amigo, y esto le sorprendió. Hace mucho no se lo encontraba. Incluso le pareció sorprendente que él se acordara incluso de su nombre. Pero así le decía que sí, se acordaba de él, estaban en la misma clase. Lo que le parecía raro. Él estaba rodeado de las personas populares, siempre rodeado de las mujeres más bonitas. Y él en el fondo como si hubiera una barrera con todos los demás nerds. Esto era sorprendente. Y así le parecía raro, ahora por qué le hablaba. Pero así le dijo que si por favor le podía hacer un favor. Esto se lo hizo raro y le preguntó ¿cuál favor? Le dijo que si le podía prestar sus tenis, o más bien regalárselos, un intercambio. Pues los dos eran de la misma talla. Esto realmente lo impactó. Sus tenis eran demasiado caros, de diseñador y costosos. Los de él ya estaban desgastados, bastante viejos y eran baratos. Pero simplemente le decía que no había problema. Él estaba totalmente de acuerdo. Y así los dos finalmente intercambiaron zapatos. Lo que se le hizo raro. Taya siempre habían dicho que era un hombre bueno, raro. Pero se dio cuenta que tenían razón las chicas. Taya era un buen hombre, pero un aura de que era solitario y estaba abandonado siempre lo perseguía. Y así mientras él estaba disfrutando en una cafetería, llegaba su amiga, quien empezaba a burlarse de él por sus extraños gustos musicales. Pero lo que le llamó la atención fue ver sus zapatillas viejas. Él se supone que no usa esas cosas, era tan raro en él. Pero simplemente él decía que le gustaba. Al mismo tiempo, otros conocidos pasaban fuera de ellos, sorprendidos de cómo él siempre estaba rodeado de mujeres hermosas, lo que les molestaba, porque a este amigo le gustaba aquellas chicas que no dejaba de perseguir a Taya. Mientras eso seguía en su trabajo de la florería. Había pasado un día, nuevamente Micheol no había ido a casa. Pero recordaba esos momentos que había pasado con aquel joven, pues su compañera decía que ya esperaba que llegara, y como si lo hubiera invocado, este llegaba nuevamente. Estaba feliz de poder reunirse con ella, así que se acercó y le dijo que por favor le diera el mismo ramo de siempre. Obviamente ella se paró porque le alarmó que él empezara a decir que eran conocidos. Hasta la siguió para ver cómo es que hacía su ramo, lo que impactaba a su amiga. ¿Desde cuándo había pasado esto? ¿Desde cuándo estos dos eran tan cercanos? Y así, este simplemente pedía un descuento. Él decía que no, pero le dijo, bueno, no obtén de descuento, pero por favor sal conmigo después del trabajo. Aunque Jason no quería, terminó aceptando, pues este la estaba esperando. Finalmente le dijo que no podía quedarse mucho tiempo con él, pues tenía que ir nuevamente a trabajar. Y él le dijo, ya sabía que estabas muy ocupada. Y así volvió a decir que así era la vida adulta. Lo que él dijo que no quería ser un adulto en realidad. Pero después de eso, ella intentó saber su edad. Él no se lo dijo, pero le dijo que sí era un adulto. Luego empezaron a hablar de sus estaturas, lo que ella pensaba que era extraño, pues Micheol era muy alto, pero él era más. Pero mientras seguían caminando, notó sus zapatillas viejas. Le hizo saber que debería dejar de gastar en rosas y comprarse mejores cosas. Pero a él le parecía raro. No le importaba gastar en unas rosas. El detalle de regalar era importante, lo que le hizo pensar. Siempre se la pasaba haciendo ramos, nunca había recibido una rosa. Incluso lo había olvidado. Pero teniendo a este joven tan esperanzado en el amor, un amor tan intenso, hizo que en su interior sintiera florecer. Florecer algo que pensó que se había marchitado completamente. Un joven creyente del amor. Mientras Ari espiaba una conversación, pues mientras estaban en un descanso, un jefe le decía a Micheol que de verdad disfrutaba de las mujeres,
Incluso le mencionaba a Ari, o que tal vez debería encontrar a alguien pues se podía hacer vieja y ya no valían la pena, lo que le daba demasiada risa a Mecheol. Así que se le acercó y le dijo que debería dejar de estar hablando de ese momento. Debería de enfocarse en su trabajo. Pues él estaba fastidiado que estuvieran hablando así cuando él ni siquiera podía mantener una conversación con una mujer real. Esto hizo que Ari se conmoviera. Un hombre así no podía dejarlo ir fácilmente. Él es un hombre diferente, es un hombre bueno. Defiende a las mujeres. No las ve como los mismos animales del trabajo. Estaba fascinada por él. Era un hombre que no podía dejar ir. Y así lo prometió. No lo dejará ir. Lo hará de él sí porque sí. Mientras Jaiso le hizo un desayuno, él prefirió irse a desayunar con Ari. Pero bueno, no podía enfocarse a eso. Nuevamente estaba en otro trabajo, pues trabajaba en un motel en fin de semana, recibiendo mensajes hermosos de Taya, mientras Mecheol no le respondía ni siquiera uno. Rápidamente entraba un cliente demasiado borracho, pidiendo una habitación. Obviamente, le daba la licencia de conducir y empezaba rápidamente a discutir con él. Pero así llegaba un misterioso hombre con aura completamente extraña, que le decía que quería una habitación. Obviamente también le preguntaba cuántas habitaciones quedaba. Le daba una tarjeta negra, que podía ver que era de las más caras, y así se quedaba impresionada cuando éste le dijo que quería todo el motel completo. Obviamente el borracho salió insultando a los ricos. ¿Cómo podían llegar a comprar todo el hotel en una noche? Esto se les hizo raro. Pasaron de no tener casi clientes a llenar todo el motel en un segundo. Así le daban salida a Jaisu. Sorprendida, pues por primera vez tenía tiempo de llegar temprano a casa y poder descansar muy bien. Pero el horror que se encontró fue que Micheo ni siquiera había llegado a casa. 3 días y no había llegado a casa. Le sorprendía. Taya le seguía mandando mensajes, pero la rutina seguía. No había momento de parar y en todo momento le seguía mandando mensajes. Esto le agradaba, mientras él estaba completamente feliz. No le contestaba, pero estaba demasiado feliz. Impactaba a sus amigos. Una mujer que no le contestaba y no caía fácilmente era raro. Pero así, después de muchos días, por primera vez Micheol estaba en casa. La venía a abrazar, pues estaba fascinado que después de todo tenía a Jaeso ahí cocinando para él. La venía a abrazar. Y esto se le hacía raro, Micheol abrazándola. Pero es que él poco le removía la conciencia de que se había venido de acostar con otra mujer y la había visto ahí. Sentía feo, pero no tanto. Incluso pensaba, ¿realmente estaré pagando algo? ¿Tener 2 mujeres al mismo tiempo? Y esto le empezó a sentir raro y obviamente quería tocarla. Ella se negaba, pues de inmediato tenía que ir a trabajar. Solo estaba haciendo la cena y se iría. Él la dejó. Por primera vez la dejó bien, sin molestarse ni nada. Esto se le hizo raro, pero de todas formas siguió con su rutina. Mientras recibía un mensaje de Ari diciendo qué es lo que hacía. Obviamente era fin de semana. Incluso pensó que no había comprado aquel perfume que había dicho. Pero se quedó pensando. ¿Iría con Ari o con Jaiso? Un recuerdo se le vino a la mente. De ellos dos comprando cosas. Pero Jaiso veía los precios y se alteraba completamente. Incluso él llegaba a preguntarle y ella decía que nada. Vio una bolsa hermosa admirándolo. Él le dijo que si quería esa bolsa, aunque era de diseñador y cara. Obviamente se alteró por el precio y prefirió irse y no comprarse nada. Esto lo alteró y lo irritaba. Y le irritaba no poder comprar nada, y que Jaiso fuera así, tan extrema con el dinero lo irritaba. Obviamente mejor prefería ir con Ari. Mientras, Taya ya había investigado todo, pues ya tenía un plan hecho. Tenía las fotos de cómo Michio le estaba engañando a Jaiso, y esto sí que lo hacía irritar. Mientras Jaiso seguía en el motel, siguiendo atendiendo a la gente. Taya le preguntó que si después de trabajo podían verse, e inesperadamente no esperó pregunta ni respuesta y salió. Cuando salió ya estaba ahí esperándola. Los dos iban caminando felizmente, platicando y todo, pues él era muy animado cuando estaba cerca de ella. Así le preguntó que si no le tenía miedo a la oscuridad. Obviamente le dijo que no, pero él sí.
lo que se le hizo gracioso. Era casi un poste andante. ¿Cómo iba a tener miedo a la oscuridad? Así él bromeó y le dijo, bueno, si soy un poste, caminaré detrás de ti. Pero lo que le llamó la atención a Taya se dio cuenta de que Jaeso tenía múltiples marcas en su cuerpo, marcas hechas por su esposo. Y esto